Hola, ¿cómo les va? Termina el día y por la pantalla de la TV Pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora te contamos lo que pasó en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7 Resumen y no estoy solo. Hay equipo, sale a la cancha la dama del deporte. Gaby Provitera, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Vamos a estar hablando del Vasco Arrobarrena. ¿Seguirá en Boca? ¿Seguirá en los próximos días? Y por supuesto también de Lionel Messi y ese penal tan polémico que terminó en asistencia para Suárez. Política internacional, la visita del Papa Francisco a México de la mano de José Natanson. Hola, José. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Efectivamente, el Papa Francisco ofreció una misa hoy en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el corazón del México indígena. Vamos a estar analizando la lógica, la política, la geopolítica y el sentido religioso de la visita del Papa a México. Y en vivo comenzamos entonces con las noticias de nuestro país. Los gremios docentes nacionales rechazaron, dicen, por insuficiente la propuesta salarial del gobierno. Además, dijeron que la reunión con el ministro Esteban Bullrich pasó un cuarto intermedio para este martes a las 10:30 de la mañana. Sin acuerdo culminó en el Palacio Sarmiento la reunión que el ministro de Educación Esteban Bullrich mantuvo este lunes con los 5 gremios docentes con representación nacional en el marco de las paritarias del sector. Bueno, cuando lanzaron la oferta, una sensación poco deseada, pero cuando pasamos a un cuarto intermedio, pensando que van a tener en cuenta todos los insumos que ofrecimos durante las comisiones salariales en el mes de enero y febrero, creo que nos vamos con una visión optimista, esperando que realmente el Ministerio, tanto de Economía como el de Educación, puedan sinceramente levantar este piso de 7.300 pesos. La paritaria nacional establece el salario mínimo que debe cobrar un docente en todo el país, hoy fijado en 6.060 pesos. Los gremios reclaman llevar ese básico a 8.500 pesos, lo que significa un aumento superior al 35%. Porque nosotros creemos que, bueno, desde 8.500 y el doble incentivo que pedimos a esta cifra realmente está muy distante de serlo. Esperamos que haya un esfuerzo, porque todo lo que es asignación familiares, todo lo que significa impuesto a las ganancias, a los docentes realmente no nos alcanza, precisamente por el salario tan bajo. Luego del cuarto intermedio, este martes a partir de las 11, la paritaria docente nacional tendrá otro capítulo que las partes esperan sea el definitivo. Intentamos que el incentivo se adelante un par de meses, las paritarias se vuelvan a abrir en el mes de junio, que es un compromiso que también el ministro lo ha hecho. Y bueno, desde ya decimos que 7.300 pesos no, menos aún 7.800 incluido el incentivo para el mes de julio. Vamos al Congreso porque ante la falta de datos oficiales por parte del INDEC, el Frente Renovador dio a conocer, tal como pasaba durante el gobierno anterior, ustedes recordarán, el índice Congreso, datos estimativos al respecto de la inflación. Este es el informe. El mes de noviembre arrojó una inflación de 2,2%, diciembre 3,8%, enero 3,6%. El acumulado en estos últimos 3 meses es casi 10%, 9,9%. para ser exactos. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie en términos políticos, estamos al lado de la gente. La inflación lo que hace es deteriorar el poder adquisitivo del trabajador, del jubilado, del asalariado, del cuentapropista, que sabe que cuando va hoy a la carnicería no puede comprar lo mismo que compraba el mes pasado. Y estos son los datos reales para nosotros. La compra de alimentos de la canasta básica, teniendo además la necesidad de prever lo que vendrá en los próximos meses, que será seguramente incorporado a estas tasas de inflación que tenemos hoy, que es transporte y electricidad. Una forma de promover la actividad económica es defendiendo el salario de la gente. El 80% del Producto Bruto argentino es mercado interno. O sea, es la gente comprando en el almacén del barrio, en el supermercado. Necesitamos entonces defender esa capacidad de compra. Necesitamos eliminar el impuesto a las ganancias para que trabajadores, jubilados y aquellos pequeños y medianos que viven de lo que la gente compra todos los días mantengan su nivel de vida. En tanto, Graciela Bebacua fue desplazada de su cargo de directora técnica en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. Será reemplazada por Fernando Cerro, según informó el organismo a través de un comunicado.
Bevacqua había asegurado semanas atrás que se tardarían alrededor de 8 meses en la confección de un nuevo dato de inflación, aunque el director del INDEC, Jorge Todesca, y el gobierno intentan tener un nuevo indicador en 2 meses. Todesca, ¿cuál fue la razón por la cual Bevacqua fue desplazada de su cargo? Mire, cuando nosotros llegamos al INDEC, el organismo estaba en una situación de caos que requería tener herramientas para poder ordenarlo. Le pedimos al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República y al Ministro de Economía que nos diera esas herramientas y nos dio la Ley de Emergencia Estadística que nos permitió producir un reordenamiento importante, nombrar un nuevo cuerpo directivo y demás. Alguna gente ha creído que eso era una facultad para encerrarse en una torre de marfil y que el instituto estuviera sin producir estadísticas de una manera prolongada. Y esa era una facilidad para trabajar más rápido. Y en eso hemos tenido diferencias y la verdad que como responsable máximo de este organismo yo siento el deber y la necesidad de poner a trabajar al INDEC mucho más rápidamente para dar información a la sociedad que la sociedad está reclamando en múltiples campos. No podemos estar eternamente sin una precisión en el calendario de publicaciones, en el proceso de trabajo. Es muy difícil la situación heredada, pero eso no puede ser tomado como excusa. El presidente Mauricio Macri, luego de participar en una reunión del gabinete de ministros bonaerense, encabezó el anuncio de obras en el Hospital General de Agudos de Esteban Echeverría, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Fernando Grey. Macri aseguró que se está poniendo en marcha el país y que se trabaja intensamente para resolver el tema de los aumentos de precios y la inflación. Lo decía de este modo. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, participó hoy en La Plata junto a la gobernadora Vidal de una reunión de gabinete ampliado de la provincia de Buenos Aires. Allí, Vidal hizo un rápido análisis de sus 66 días de gestión y señaló que se puede gobernar dialogando con todos y dando las batallas donde hay que darlas. Tras su encuentro con Vidal, el presidente recorrió el Hospital General de Agudos de Esteban Echeverría, en donde anunció el relanzamiento de obras que estaban paralizadas. Estamos acá muy contentos de poner en marcha para que se termine este hospital, que es una vieja promesa para toda la región, para toda el área. Hay que terminarlo. Veníamos hablando con el intendente, con la gobernadora, con la gente del PAMI, no solo para atender a nuestros abuelos, sino para atender a toda la gente de la zona, las madres, los adultos, los niños, y que no tengan que seguir viajando tantos kilómetros para recibir atención. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió en la Casa de Gobierno con un grupo de intendentes kirchneristas del conurbano bonaerense, quienes le reclamaron que se reanude el financiamiento de obras públicas en sus distritos, suspendidos desde octubre pasado, así como la modificación de la coparticipación, ya que según el ministro de Economía bonaerense, la provincia recibe solo 6.000 pesos por año por habitante, cuando las demás provincias reciben 22.000. Desde la cartera del Interior señalaron que los intendentes se comprometieron a cooperar en términos de gobernabilidad con María Eugenia Vidal. Y a 65 días de la asunción del presidente Mauricio Macri, Visión 7 decidió entrevistar a distintos especialistas para que realicen una evaluación. Todo lo que había que hacer se hizo. A tal punto que los economistas de Scioli, Mario Blecher y Bain, señalan que ellos hubieran actuado de la misma manera. Si no había otro camino más que el que se adoptó. Muchas de las medidas, por ejemplo, el hecho de haber retirado rápidamente lo que tiene que ver con retenciones a las exportaciones, que tuvo un traslado a los precios de alimentos, la devaluación del tipo de cambio con el movimiento que ha tenido los últimos días, donde el dólar tiene una tendencia alcista. La realidad es que por ahora está habiendo un impacto sobre los salarios, sobre el poder adquisitivo, y eso debilita el mercado interno. El proceso inflacionario entró en pleno combate. O gana el gobierno o gana el gobierno. Pero esto va a llevar años. En segundo lugar, se hizo una modificación del tipo de cambio del 40%, que era indispensable. Indispensable, si no el país quebraba interiormente producción rural o producción industrial.
Me preocupa que el debilitamiento del consumo, de la demanda en el mercado interno por pérdida por adquisitivo de los salarios implique menor ritmo de actividad económica, implique ir hacia una recesión este año, la economía argentina, y al final de camino pérdida de puestos de trabajo, digamos. Me parece que la variable que hay que seguir de cerca es la del empleo. Hay un déficit por parte del gobierno. Y el déficit por parte del gobierno es la comunicación. Se comunica mal. Aumentó la luz y aumentó un 500%. No se puede aumentar un 500% sin explicar al público, a la sociedad, por qué se aumenta un 500%. En ningún país del mundo se puede aumentar un 500% sin explicar los detalles. Así que al gobierno lo que le falta es hacer un inventario. No esperar al 1 de marzo para anunciarlo en el Parlamento, sino que lo tenía que haber hecho hace semanas. Hablamos ahora de la reunión que mantuvieron por un lado el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, y Pablo Moyano, hijo de Hugo, además titular del gremio de los camioneros, con el titular del Banco Central de la República Argentina. El conflicto que se logró destrabar logra suspender el envío de los resúmenes vía web. Este es el informe. Se llegó a un acuerdo de que la aplicación de la norma que corría el riesgo de que se han despedido 4.000 trabajadores se postergó hasta el año que viene, y a partir del año que viene gradualmente se va a ir estudiando la posibilidad de ponerla en práctica, pero reubicando a los trabajadores, ¿no es cierto? Porque la economía seguramente va a mejorar para reubicar a los trabajadores que corran el riesgo de quedarse. ¿Qué término fue la reunión? Porque fue larga, ¿no? Fue larga la reunión, digo, ¿en qué término fue? Y bueno, pero para redactar todo lo que fue, se hizo un poquito larga. Pero ¿Cómo diría usted que está el conflicto ahora, Hugo? No, bueno, ahora hasta el 31 de diciembre, hasta el 1 de enero del 2017 desaparece la... ¿Se van conformes después de esta charla? ¿Qué le parece? Evitamos durante todo este año correr el riesgo de despido, evidentemente es un avance. ¿Llevamos tranquilidad a los trabajadores entonces, Hugo? Sí, seguro. Un nene de 6 años que festejaba su cumpleaños en la puerta de su casa murió atropellado por un patrullero de la policía bonaerense en la localidad de Villa Ballester. Presuntamente el móvil circulaba a alta velocidad y sin luces ni sirena, según denunciaron los vecinos. El niño fue trasladado al Hospital Belgrano de San Martín, a donde llegó sin vida. La Gendarmería quedó a cargo de la investigación e interviene la fiscal Ana De Leo, de la Unidad Funcional de Instrucción 4 del Departamento Judicial San Martín, quien pidió la detención de los 2 policías que iban en el patrullero. Por su parte, la jueza Fabiana Palmaguini, a cargo de la investigación por la muerte de Alberto Nisman, dijo que es prematuro sostener que al fiscal lo mataron por las investigaciones que estaba llevando adelante y rechazó el planteo de la familia para que la causa pase a la justicia federal. Además, cuestionó que las querellas sostengan el homicidio como única hipótesis. En tanto, un grupo de fiscales y otros funcionarios judiciales convocaron a una nueva marcha el 18 de febrero al cumplirse un año de la muerte del fiscal. 8 minutos de este nuevo día y como todas las noches es tiempo de compartir más información. Lo hacemos en esta síntesis. Macri en la ex ESMA. El presidente visitó las instalaciones del Espacio Memoria y Derechos Humanos. Recorrió el lugar donde funcionó un centro de detención y torturas clandestino durante la dictadura militar y encabezó allí una reunión del Ministerio de Justicia. Pasan a retiro a Sergio Berni. El gobierno dispuso el cese de funciones en el ejército del teniente coronel y actual senador bonaerense Sergio Berni. Las autoridades castrenses destacaron que Berni estaba desde hace 7 años en situación irregular, ya que la licencia que se había tomado en 2006 venció en 2008. Designación en Consejo de la Magistratura. El oficialismo designó a Pablo Tonelli como nuevo integrante de ese organismo en representación del Poder Ejecutivo. Con la llegada de Tonelli, el macrismo y sus aliados suman 8 de los 13 votos y queda a solo un lugar de los necesarios para tener mayoría en este cuerpo, encargado, entre otras cuestiones, de la remoción de los jueces. Rechazan pedido por Milagro Sala. El juez jujeño Gastón Mercado
desestimó el pedido de excarcelación presentado por los abogados y dispuso que la dirigente social siga detenida en el penal de mujeres de Alto Comedero. Sala permanece detenida desde el 29 de enero pasado. Está acusada de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión. Esbatella procesado. El ex titular de la Unidad de Información Financiera fue procesado por el delito de violación de secretos. El juez federal Luis Rodríguez señala que Esbatella reveló a través de comunicados de prensa detalles de una investigación sobre posibles casos de lavado de activos. Disuelven asesoría económica. El gobierno disolvió la unidad de reestructuración de deuda que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. La unidad había sido creada en noviembre de 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y tenía como jefe al exministro de Economía Hernán Lorenzino. Durante una misa que brindó en el San Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de Chiapas, el Papa Francisco pidió perdón a los indígenas por el maltrato y la exclusión. En esa región se concentra cerca del 75% de las comunidades originarias de México, que representan a unos 11 millones de mexicanos indígenas que viven en el país. El Papa anunció la firma de un decreto que autoriza a los indígenas el uso de su lengua en la liturgia y de la traducción de la Biblia, y ese fue uno de los momentos más aplaudidos de la misa, que brindó ante unas 100.000 personas. Tiempo de pensar y reflexionar, José, al respecto de la importancia y las distintas implicancias que tiene la visita del Papa a México. Efectivamente, Pablo, lo primero que por ahí podríamos decir es que México es un lugar central para el catolicismo en el mundo y es el segundo país con más católicos del mundo, después de Brasil y antes de Filipinas. Es un país en donde, a diferencia de Brasil y de otros países cercanos a México, caso Guatemala, está haciendo su conversión hacia las nuevas religiones pentecostales y evangelistas de manera más lenta. Todavía hay un porcentaje muy importante, cercano al 90% de la población mexicana, que se autodefine como católica. Esto marca una diferencia importante con otros países católicos que en algunos casos están haciendo conversiones muy veloces hacia el evangelismo. Por eso México es definido por algunos analistas como un bastión geopolítico de la Iglesia Católica, un bastión que hay que proteger, y este es, me parece a mí, la primera línea para entender lo que fue hacer el Papa a México. Estuvo, como decías vos recién, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el sur de México, en el corazón del México indígena, una zona muy pobre, muy golpeada, y también de algún modo pidiendo disculpas y dando cuenta de esta difícil relación entre los pueblos originarios y la Iglesia Católica, que de algún modo desde la colonia para acá impuso su religión a los pueblos originarios. Es interesante pensar también que el Papa estuvo en el día de ayer, había estado en Ecatepec, una región de los suburbios del DF, ese infierno de 20 millones de personas, una de las zonas más pobres de la capital mexicana. Estuvo en Chiapas hoy y va a estar mañana en Ciudad Juárez, en uno de los lugares más golpeados por la violencia del narco y por los femicidios. Es decir, el Papa Francisco simbólicamente, siempre lo hemos dicho acá, el Papa no tiene poder real, no tiene poder económico, no tiene un ejército, no tiene bombas atómicas, no dispone de todo eso, tiene mucho poder simbólico. Entonces, marcando con el poder simbólico del que dispone, Francisco estuvo en un suburbio muy pobre del DF, estuvo en Chiapas, en el corazón del México indígena, y va a estar en Ciudad Juárez, en la capital, uno podría decir, del narco y de los femicidios. Entonces, con su poder simbólico, Francisco está ahí marcando los déficits humanos, sociales, etcétera, del México actual. Gracias, José. Y nosotros seguimos con más noticias del mundo, también en esta síntesis. Fidel Castro recibió a Patriarca ruso. Tras reunirse con el Papa Francisco en La Habana, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa visitó a Castro, con quien pasó revista a distintos temas de la agenda mundial. Un comunicado oficial del gobierno de la isla confirmó poco después que Fidel tuvo palabras de reconocimiento hacia el patriarca Kirill por su aporte a favor de la amistad de ambos pueblos. Dimisión de Esperanza Aguirre divide al PP. La renuncia de la presidenta del Partido Popular divide aguas en el oficialismo español, mientras un sector asegura que fue un paso lógico tras las denuncias de corrupción y financiamiento ilegal. Otros señalan que Aguirre fue obligada a dimitir contra su voluntad.
Bombardean hospitales en Siria. Al menos 20 personas murieron durante el ataque a 2 hospitales en la provincia siria de Idlib. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que el ataque ha sido obra de la aviación militar rusa, pero Médicos Sin Fronteras señaló que lo habrían llevado a cabo fuerzas leales al presidente al-Assad. Estados Unidos instalará una fábrica en Cuba. El gobierno del presidente Barack Obama aprobó la apertura de la primera fábrica estadounidense en Cuba en más de medio siglo, al autorizar a una empresa de Alabama para que construya una planta que ensamblaría hasta 1000 tractores pequeños al año para su venta a agricultores independientes en la isla. Descubren cartas íntimas de Juan Pablo II. El Papa polaco mantuvo durante más de 30 años una amistad intensa con una filósofa casada, Ana Teresa Timianietka, sin que haya pruebas de que rompió el voto de castidad. Así lo evidencian unas 350 cartas que la escritora había donado a la biblioteca polaca en 2008 y que fueron halladas ahora, según informó la BBC de Londres. ¿Y qué pasa con la agenda deportiva? Después de la pausa, de la mano de Gaby Provitera, ¿con qué vamos? ¿Viste el no penal de Lionel Messi? Me hizo correr al club. Bueno, en minutos te cuento qué otras personas lo hicieron y qué pasó con ese no penal. Porque en realidad fue un penal, pero no lo convirtió. Y por supuesto que hablaremos de Arrobarrena. Creo que te va a importar un poquito más que Messi. Quiero saber qué pasa con Moquita. Después de la pausa, tenemos deporte en esta noche en vivo por la pantalla de TV Pública. No se vayan, ya volvemos.